He tomado cientos de fotografías en mi vida. La única que realmente importa es la que nunca tomé. He tomado cientos de fotografías en mi vida. La única que realmente importa es la que nunca tomé. Me llamo Harold Bennett. Tengo 88 años. Y a esta edad uno ya no adorna demasiado los recuerdos. Lo que queda, queda porque pesa. No porque sea perfecto, no porque sea hermoso, sino porque no se fue nunca. Fue en octubre de 1967, un martes común. Tan común que nadie habría pensado que valía la pena recordarlo. El aire empezaba a cambiar. No hacía frío todavía, pero el verano ya se estaba retirando en silencio. El césped necesitaba cortarse. La pintura blanca de la cerca estaba descascarándose en las esquinas. Había olor a tierra húmeda. Margaret estaba en el patio trasero con nuestro hijo Daniel, que apenas tenía 1 año. Lo sostenía apoyado contra su cadera mientras él intentaba ponerse de pie por sí solo. Sus piernas temblaban. Su pequeña mano se aferraba al suéter gris de su madre como si el mundo dependiera de eso. Ella se inclinaba hacia él riéndose bajito, no una carcajada. Era esa risa íntima que solo aparece cuando nadie más está mirando. Yo sí estaba mirando. Había comprado una cámara unos días antes. Había pasado meses pensándolo. Nunca fui un hombre de caprichos. Siempre fui práctico. Herramientas, facturas, cosas necesarias. Pero esa vez quise algo distinto. Quería guardar momentos. Recuerdo el peso de la cámara en mis manos esa tarde, el metal frío, la correa de cuero todavía rígida. Levanté la cámara. La luz caía de lado. Las hojas del árbol detrás de ella estaban empezando a volverse anaranjadas. Daniel levantó la vista hacia su madre y Margaret lo miró como si aún no pudiera creer que ese niño fuera suyo. No había poses, no había sonrisas forzadas. Era algo natural. Era el tipo de instante que no se repite, y lo supe. Pero Daniel empezó a quejarse. El viento le molestaba. Margaret me pidió que entrara a buscar la manta azul que siempre usaba. Bajé la cámara, la dejé sobre la mesa del patio, pensé que tomaría la foto cuando volviera. Eso fue todo. Cuando regresé, Daniel lloraba. Margaret lo estaba calmando, dándole pequeños golpecitos en la espalda. El momento había cambiado, la mirada ya no estaba, la luz también había variado. Y yo pensé, con una tranquilidad absurda, no importa, habrá otra oportunidad. Es extraño cómo una frase tan pequeña puede instalarse dentro de uno durante décadas. Habrá otra oportunidad. Yo trabajaba largas horas en la fábrica en esos años, turnos dobles algunas semanas. Me sentía responsable. Creía que cumplir era suficiente. Llegaba a casa cansado, con olor a aceite y metal, y me decía que todo lo que hacía era por ellos. Margaret no era de exigir, nunca me reclamó grandes cosas. Si estaba molesta, lo expresaba en silencio. A veces la encontraba en la cocina después de cenar, mirando por la ventana. Cuando le preguntaba qué pensaba, respondía, nada. Y yo aceptaba ese nada sin profundizar. No éramos infelices, tampoco éramos extraordinarios. Éramos constantes. Hubo fotografías después de esa tarde, muchas. Cumpleaños con globos torcidos, Navidad con Daniel abriendo regalos demasiado rápido, vacaciones en el lago cuando por fin ahorramos lo suficiente, pero ninguna se parecía a ese martes, porque las demás fueron buscadas. Aquella no. Los años pasaron con una velocidad que en su momento no sentí. Daniel creció, empezó a cerrarse en su habitación, luego a salir sin avisar demasiado. Después se fue de casa. Margaret y yo nos quedamos solos otra vez. Hubo noches tranquilas frente al televisor. Ella tejía. Yo fingía que entendía los programas que veía. A veces le tomaba la mano sin decir nada. Era una costumbre más que un gesto romántico. Un invierno comenzó a quejarse de un dolor persistente. Fuimos al médico, luego a otro. La palabra cáncer entró en la casa como una visita que no piensa irse. El cuerpo de Margaret se volvió más pequeño con el tiempo. Sus hombros, antes firmes, empezaron a inclinarse. Su voz se volvió más suave. En el hospital las máquinas hacían sonidos que reemplazaban nuestras conversaciones. Una noche me pidió que me acercara. Me dijo que tenía miedo, pero lo dejó con calma. Como si no quisiera incomodarme, le prometí que todo estaría bien. No lo estaba. Murió un miércoles por la mañana, antes de que el sol entrara por completo en la habitación. Recuerdo haber sentido una especie de silencio diferente. No era ausencia de ruido, era algo más profundo. Después del funeral, la casa se volvió demasiado grande. Abrí los álbumes de fotos una tarde.
Me senté en el suelo del pasillo y los extendí alrededor mío. Ahí estábamos jóvenes, en blanco y negro, sonriendo demasiado. Ahí estaba Daniel con su primer uniforme escolar. Ahí estábamos en el lago, fingiendo que sabíamos remar. Pero no estaba ese martes, no estaba esa mirada. No estaba esa versión de nosotros que no sabía que estaba siendo observada. Y fue entonces cuando entendí algo que me incomodó más de lo que esperaba. Las fotos que tomé fueron las que decidí que eran importantes. La que importaba fue la que dejé pasar. Daniel tiene ahora 59 años. Cuando viene a visitarme, trae su teléfono en la mano todo el tiempo. Fotografía su café, el jardín, incluso mi sillón desgastado. Dice que le gusta guardar recuerdos. Yo lo observo en silencio. A veces quiero contarle esta historia, pero siento que no sabría explicarla sin que suene exagerada. No se trata de una imagen perdida. Se trata de haber visto algo verdadero y no haberlo afirmado. Con el tiempo empecé a darme cuenta de que no fue solo esa fotografía. Hubo otras pausas. La vez que Margaret me mostró una carta que había escrito pero nunca enviado a su hermana, y yo apenas la leí porque tenía prisa. La noche que Daniel quiso contarme algo importante y yo le respondí que estaba cansado. Pequeñas demoras, pequeñas distracciones, nada escandaloso, pero repetidas. A los 88 años uno empieza a notar que la vida no está hecha de grandes tragedias, sino de instantes mínimos que se acumulan. Algunos se guardan, otros no, y los que no, regresan. Hace unos meses volví al patio trasero. El árbol es más grande ahora. Las ramas proyectan una sombra distinta. La cerca está más torcida que antes. Me paré donde ella había estado. Imaginé la escena. Levanté la cámara vieja, aunque ya no funciona bien. Miré a través del visor. Solo vi césped. El viento movía las hojas secas. Nada más. En ese momento sentí algo extraño. No era exactamente tristeza. ¡Ay, qué estrés! Era reconocimiento. El pasado no se puede recrear, ni siquiera con memoria, pero la ausencia puede quedarse. No lloro tanto como antes. Las lágrimas parecen pertenecer a una etapa que ya crucé. Ahora es más bien una compañía silenciosa, como un mueble que siempre estuvo ahí. Por la noche, cuando apago la luz, la imagen vuelve, no envejece, no se desgasta. Margaret con esa expresión tranquila, Daniel aferrado a su suéter, la luz suave de octubre y yo bajando la cámara. A veces me pregunto si lo que realmente me pesa no es la foto perdida, sino la confianza con la que asumí que tendría otra oportunidad. Hay una inocencia en creer que el tiempo coopera. La vida no interrumpe para avisar qué instante será el último de su tipo. Simplemente pasa. Yo viví 88 años. No me faltaron experiencias, no me faltaron estaciones, pero ese martes sigue intacto. Más claro que muchas cosas que ocurrieron después. Quizás porque fue real y porque lo dejé ir. Si alguien está escuchando esto, no espero nada. No estoy tratando de enseñar nada. Solo necesitaba decirlo en voz alta antes de que mi memoria empiece a borrarlo también. Algunas imágenes no existen en papel, existen solo en la conciencia, y a veces eso es suficiente para que no se vayan nunca. Gracias por quedarte un rato conmigo. Si hay un recuerdo que todavía regresa cuando la casa está en silencio, no hace falta explicarlo, solo reconocerlo. Yo seguiré aquí un poco más.